Bendiciones familia, somos pastores Félix y Odalis Andarcio de Iglesia New Life. Hoy queremos presentarle a nuestro ministerio Conéctate. Amén. Queremos presentarles a los ministros Juan Carlos y Silvia Trenco junto con su equipo de Conéctate. Ellos están encargados en nuestra iglesia de enseñar la visión y la misión de Iglesia New Life. Y también han preparado varias clases para que usted crezca en la fe. Un discipulado que está espectacular. Así que no te lo pierdas. Los esperamos en Conéctate. Buenos días, bendiciones, Dios me los bendiga muchísimo. Aquí nos encontramos en la clase 2. Mi nombre es Juan Carlos, mi esposa Silvia, y vamos a compartir con ustedes una clase preciosa que habla mucho acerca del sueño de Dios. Amén. Amén, es la clase número 2, Dios me los bendiga. Nos volvemos a encontrar y la clase número 2, el tema es ¿qué sucedió cuando recibimos al Señor? Y vamos a estar leyendo un precioso pasaje de la Biblia donde vamos a ver un poquito el corazón de Dios, ¿no? Amén. Amén. Este pasaje nos da la expectativa como este tema, que creo que es extremadamente importante en la vida de un cristiano, no solo cuando comienza, sino en su caminar diario, el observar nuestra vida, nuestra cotidiana vida con Dios. Y este pasaje habla precisamente del nuevo nacimiento. Y vamos a desglosarlo, es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y es un momento precioso porque él en lo que transcurría la noche fue a verlo a Jesús, buscando encontrar la verdad y se encontró con la verdad misma. Y es apasionante ver las respuestas que Jesús tiene para con él, la conversación que sostienen los dos, lo profunda de esa conversación. Así que te invito a que te metas dentro del pasaje bíblico, que leas la escritura como si fueras un discípulo, alguien que se mete dentro del tema y lo desglosa, lo entiende, lo interpreta y lo vive. Amén. Así que sí lo vamos a pasar a leer ese pasaje. Ok. Está en San Juan 3 y es Jesús y Nicodemo. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Acá podemos ver que dice que él vino de noche. ¿Por qué crees vos que él vino de noche, siendo que él sería porque él era un fariseo, un maestro de Israel, y para que no lo vieran? Obviamente ellos tenían que sostener un testimonio y parte, se supone, porque tampoco no hay nada claro. Si vamos a versículos más adelante, en el capítulo 7, vemos que Nicodemo lo defiende delante de los demás fariseos a Jesús. O sea que la posición era un hombre que sostenía sus pensamientos, no era alguien que dudaba. Y vemos que aunque fue de noche, él estaba detrás de la verdad y no le importaba si de repente tenía que comprometer algo. Era más la pasión y el hambre por conocer de Jesús y por saber la verdad que por ocultarse. Pero creo que sí, que lo hizo por sostener una imagen, porque hay que entender que él tenía una posición dentro de su iglesia, por decir así, en donde hay mucha gente que lo estaba viendo y podían opinar diversidad de cosas. Amén. Vamos a seguir. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo. Okay. Dame un segundo ahí. Vamos a ver que Nicodemo se acercó a Jesús, como habíamos hablado en la noche, pero vino y le dijo: te he escuchado hablar. O sea, lo que le está diciendo, las señales que tú haces, o sea, las cosas que yo he visto que tú haces, las cosas que tú enseñas, porque primero le dice rabí, después le dice maestro. O sea, él tenía claro quién era Jesús en lo espiritual, la autoridad que había en él, y le da a entender que las cosas y las señales que él hace solamente Dios, si estaba con él, las podía hacer. Perdón. Y entonces vemos cómo Jesús
no se queda en ese halago, no se queda en ese tiempo, si bien él le estaba haciendo saber que lo había observado, que había puesto la mirada sobre él y que le había llamado la atención todo lo que envolvía la vida de Jesús, no se queda Jesús atrapado en las palabras de Nicodemo, sino que lo lleva al territorio de él. Fíjense que él le está diciendo, volví a leer ese pedacito. Okay. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, fíjense que él lo está halagando y de repente Jesús corta esa conversación. Podría decirle, bueno, te agradezco mucho, o no presta atención a que me miraba. Podía haberle seguido el tema, pero Jesús era tajante, o sea, él tenía un propósito y era llevar a la gente a la vida eterna. Y automáticamente ese sueño de Dios que estaba dentro de Jesús, en cada conversación brota al instante y le hace saber a Nicodemo que la condición actual de él no le va a permitir entrar al reino de los cielos. Le dice, ¿has venido a mí a encontrar una verdad? Estoy parafraseando, y la has encontrado. Es volver a nacer. O sea, lo invita a que haga un cambio en lo que es espiritual, porque Nicodemo era un hombre religioso con una cultura muy elevada, era uno de los principales dentro de la sinagoga, o sea que tenía un cargo dentro de ellos, era como un maestro dentro de la sinagoga. Mas sin embargo, había grandes espacios dentro de él que estaban vacíos y que solamente Dios lo podía llenar. Amén, seguimos. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Un segundo. Fíjense que Nicodemo trató de entender lo que Jesús le había dicho con respecto a nacer de nuevo, lo trató de entender en la carne. O sea, espiritualmente él no estaba entendiendo lo que Jesús le decía, él lo trajo a lo físico. Y a veces, muchas veces nosotros podemos leer las Escrituras, podemos leer pasajes bíblicos y no interpretar la profundidad de lo que Dios nos está queriendo decir. Y eso hace que leemos las Escrituras y no produce en nosotros cambios, porque las estamos tratando de entender con un entendimiento humano. Él estaba limitado al conocimiento humano y le dice a Jesús, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo entre de nuevo en el vientre de su madre? Y Jesús le tiene que decir, Nicodemo, escúchame bien. Lo que es nacido de carne, carne es. No puedes entrar de vuelta en el vientre de tu madre. Pero es sí necesario que nazcas en agua y en espíritu. Amén. Y entonces ahora Jesús le da un ejemplo. Vamos a seguir leyendo. Ok, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para un segundo. Fíjense que ahora Jesús lo lleva a un ejemplo físico para que él pueda entender. Dentro del plano espiritual lo conserva en un estado físico y le hace saber y le pone un ejemplo natural. Le dice, mira, tú escuchas el zumbido del viento, tú escuchas el pasar del viento, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son las cosas espirituales. No las puedes entender carnalmente. No puede ser esto una experiencia física, emocional, intelectual. Tiene que ser el nuevo nacimiento una experiencia espiritual. Tiene que ser una revelación, una inquietud que el Espíritu Santo ponga en tu corazón y que te haga pasar al altar. ¿Por qué digo esto? Ahora seguimos leyendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que toman la decisión de pasar al altar, a veces porque van acompañados de familiares, y es casi como que lo empujan a que tome esa decisión. Y yo entiendo la pasión de un familiar, porque su familiar, porque el ser que ama, tome la decisión de ser salvo por la eternidad. Pero a veces lo hacen por cumplir con esa persona, por un impulso emocional, por una prédica emocional, por algo que lo toca, que lo toca livianamente, y pasan al altar. Pero verdaderamente esa persona no ha nacido de nuevo a pesar de haber hecho esa oración. Y después voy a entrar en profundidad con este tema para que no sea de confusión, ¿sí? Amén. Y dice, respondiendo a Nicodemo, le dijo,
¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa preciosa y sale de la boca de Jesús. No es un profeta, no es un apóstol, no es un pastor, sino Jesús mismo está diciendo, es necesario que sea levantado como sucedió en aquel entonces. A Nicodemo lo lleva a un plano que él entendía perfectamente. Él conocía de la vida de Moisés, eran los primeros 5 libros que leían, era la fe judía más fuerte. Él entendía perfectamente lo que estaba diciendo y le decía, así como Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que la mirara fuera sano, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, el cual descendió del cielo, le hizo saber, soy la persona que ustedes están esperando, el Mesías, y debo ser levantado de vuelta para que todo aquel que me vea, crea y tenga vida eterna. Acá Jesús encierra todo el plan de salvación y lo hace en el énfasis del nacer de nuevo. A veces nacemos y no lo tomamos, parece que no es algo tan trascendental, pasa como casi rápido, es un pasar al altar, te reciben, te abrazan, te dan palabra, te ministran, te oran, tú te quebrantas, tal vez te llevan a un cuarto y ahí te ofrecen una serie de servicios de la iglesia, pero después tú vuelves a la vida normal y realmente no tienes una explicación total de lo que pasó en tu vida. Pero es algo extremadamente importante porque son las puertas hacia la vida eterna los que se te han abierto en ese momento. En ese momento pasaste de un estado de muerte espiritual a vida espiritual. Es un momento tan importante, tan solemne, que hasta merecería mucho más de lo que se hace cuando una persona recibe a Jesús y pasa al altar. Es un momento trascendental, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Tu vida queda sellada para siempre con la unción del Espíritu Santo. Al momento cae un manto de adopción sobre tu vida, ese manto de Padre que te adopta, Dios adoptándote y automáticamente te trae a su pecho y el olor de Dios impregna tu vida, impregna tu casa, se activan promesas eternas, tú y tu casa serás salva, bendiciones vienen sobre tu vida, se desploman las maldiciones y comienzan las bendiciones. Es un momento espectacular, hermoso, precioso, algo tan importante que un hombre que tenía una posición en la noche fue a buscar una verdad y Jesús mismo le da todo el plan de salvación diciéndole, debes nacer de nuevo. Juan Carlos, ahí por ejemplo, que dice, debes nacer de nuevo, y por ahí la gente no entiende qué es ese nuevo nacimiento, ¿no? Sería como dijo Juan el Bautista cuando bautizaba en agua y en espíritu, ¿no? Que dice, vengan al arrepentimiento, o sea que sería un genuino arrepentimiento la gente cuando llega a los pies de Jesús, que se arrepienta. Sí, por eso que digo que es importante entender lo que es el nuevo nacimiento, porque lo que decía Juan el Bautista cuando bautizaba, decía, den fruto de arrepentimiento. Le daba como si fuese un test y le decía, mira, para saber que realmente tú te arrepentiste, debes comenzar a dar fruto. Porque un árbol que no da fruto no sostiene nada. O sea, por ende, una persona debe dar fruto, un hijo de Dios debe dar fruto, debe haber cambios en su vida para decir, hubo una evidencia. Háganse a la idea de esto, que yo les dijera ahora, me acabo de caer ahora mismo, en este instante, de un barranco de 20 metros de altura, como unos 60 pies. Y golpeé contra rocas y todo, y ahora estoy parado acá. O sea, estoy hablando, eso fue hace 2 minutos. Tú me dirías, wow, no tienes un rasguño, un golpe, no hay una evidencia de que hayas tenido ese accidente. Es lo mismo. Con Jesús es exactamente lo mismo. Si tú tuviste un encuentro con Dios, tiene que haber una evidencia de que eso pasó en tu vida. Tiene que haber áreas de tu vida que han sido tocadas.
tu esposa lo va a notar, tus hijos lo van a notar, tú mismo vas a notar un cambio, vas a notar que comienzas a necesitar más de Dios, que necesitas tener intimidad con Dios. Tus hábitos diarios van a comenzar a cambiar porque tú quieres escuchar adoración, porque tú quieres saber acerca de lo que se te ha hablado. Entonces, lo que vos me estás preguntando es bien puntual. Es tremenda esa pregunta porque es importantísimo que tú observes tus frutos después de la conversión, después de aceptar a Jesús. Tú no puedes seguir siendo el mismo una vez que recibiste este regalo de la vida eterna. Y por ejemplo, Juan Carlos, puede ser que haya gente que en este momento esté en la iglesia, esté sirviendo, sean líderes y no tengan un nuevo nacimiento. Es posible. Fíjense que Nicodemo era un hombre, un principal. Inclusive Jesús en un momento le dice: ¿y tú no sabes esto, que eres maestro de Israel? Está diciendo, eres maestro del pueblo de Dios y no sabes esta verdad absoluta. O sea, puede haber muchas personas que están dentro de la iglesia ocupando un puesto, siendo inclusive maestros como este hombre, y no saben que tienen que nacer de nuevo. Y tú me dirás, pero Juan Carlos, si el nacer de nuevo es algo que se habla tanto, se habla, pero a veces no se vive. No se enseña. Por eso Jesús dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La esencia es: se entregó, se convirtió y debe ser pastoreado, debe ser guiado, debe ser enseñado, debe ser corregido, debe ser moldeado. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que sacar. Hay mucha religión heredada. Hay mucha cultura heredada, como la de Nicodemo, que no le dejaba entender que nacer de nuevo no era entrar en el vientre de una mujer, en la madre, sino que era nacer de espíritu, de una experiencia espiritual. Entonces, hoy en día a veces vemos tanto los números, y no, nadie lo tome mal lo que estoy diciendo, pero a veces queremos que pasen 20 al altar, 30 al altar, y gloria a Dios por eso, porque a uno lo ministra tanto ver la gente entregándose a Dios. Pero de esos 30 que pasaron, ¿cuántos nacieron de nuevo? ¿Cuántos se enteraron de lo que pasó en ese momento? ¿Cuántos recibieron una verdad que los marcara? Que salieran de ese lugar sabiendo que ya no son huérfanos, que donde quiera que vayan el bien y la misericordia los va a perseguir cada día, que las promesas de Dios van a estar como un manto sobre ellos, que las tiene que heredar conforme va creciendo. Pero pueblo, es importante que tú sepas Qué enorme que es el momento que vivió Nicodemo con Jesús. Así que yo te invito a que leas este pasaje como si tú estuvieras ahí. Sé testigo de ese momento. Imagínate a Nicodemo sentado al lado de Jesús y tú ahí sentado al lado de ellos. Y lee el pasaje cuando Jesús le habla y cuando Nicodemo pregunta, y sé testigo y hereda eso. Hazlo carne. Hereda esa conversación, aduéñate de esa conversación. Es hermosa, Jesús la dejó plasmada en la Escritura para que tú la heredes como una carta de amor. Amén. Amén. ¿Quieres agregar algo? No, podemos ir a este punto que dice, somos hijos e hijas de Dios. Después que recibimos a Jesús, venimos a ser nacidos de Dios, por lo tanto, Él nos adopta como hijo. Y nos da un pasaje bíblico en Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, les dio derecho legal. Era lo que Juan Carlos recién estaba hablando, que cuando pasamos a ser hijos, recibimos las promesas, recibimos herencia, recibimos los beneficios que tenemos como hijos. Mientras tanto éramos criatura, éramos creación de Dios, esclavos del pecado. Pero para recibir esa herencia, para recibir esas promesas, las vamos a ir a recibir porque muchas de ellas van a estar condicionadas, ¿no? Amén. A nuestro crecimiento espiritual, a nuestra madurez espiritual. Amén. A un caminar con Cristo, ¿no? Sí, a tener una verdadera intimidad. Yo creo que lo que Silvia está diciendo, el querer recibir las promesas, el anhelo de ser un hombre bendecido, una mujer bendecida en todas las áreas de la vida, es algo que todos anhelamos cuando pasamos ese altar. Queremos despojarnos de muchas cosas, pero eso lleva un proceso. Por eso que digo que es tan importante el discipular a la gente, hacerle entender que ahora dependen de Dios y del amor de Dios. Entonces tienen que buscarlo como Nicodemo, de noche, de día, de tarde, de madrugada.
tienes que buscar a Dios, tienes que buscar tener un encuentro con el Espíritu Santo, hablarle al Espíritu Santo. Cuando hablo Dios, hablo Espíritu Santo, hablo Jesús, los tres son uno, como tú eres tres en uno. Tú eres alma, mente, espíritu, tú también eres tres en uno. Algunas personas dicen, ¿cómo puede ser tres en uno? Si son tres en uno. Y los tres tienen algo independiente. Lo vamos a ver más adelante eso, pero yo ahora puntualmente es el nuevo nacimiento y el desarrollo que Silvia habló, que me parece bien importante. Tú recibes a Cristo y debes ser una persona moldeable. Debes dejarte enseñar todo esto que heredaste. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de la bendición, para acelerar los procesos de los cambios. Tú puedes agarrar la Biblia y leerla solo y tratar de entenderla, de interpretarla y de vivirla, pero si tienes un maestro al lado, si tienes un mentor, alguien que te dé consejos, que te inspire, que te muestre formas, maneras de cómo llegar a Dios, cómo tratar de retener su presencia, qué ofende a Dios, qué no ofende a Dios, eso te va a acelerar el camino para que puedas acelerar lo que decía Silvia, todas las promesas en el proceso de la madurez. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si querés agregar algo. No, que es así. Es que necesitamos tener ese genuino arrepentimiento cuando llegamos a los pies de Cristo, el desearlo y el querer cambiar, el dejar un pasado atrás, el dejar todo aquello que nos tiene por carga, que nos pesa, todo aquello que nos agobia, amargura, tristeza, rencor, falta de perdón. Tenemos que dejar una mochila que muchas veces la gente cuando llega a los pies de Cristo, y cambiar, hacer un giro de 180 grados, ¿no es cierto? Y decir, bueno, las cosas que hacía antes ya no las hago más, porque quiero vivir una vida nueva en Cristo y comenzar a caminar en Él. Amén. Silvia le está dando un adelanto de unas clases que vienen más, que es acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y todo el proceso. les está dando un adelanto, pero hay este proceso de las 8 clases, lo que te van a ayudar en este tipo de temas que nos ayudan a entender qué es lo que pasó en mí cuando acepté a Jesús. Jesús quiere entrar a tu corazón, quiere ir y recorrer tu corazón, recorrer tus emociones, tus sentimientos. ¿Por qué tu corazón? Porque ahí es donde se atesoran los recuerdos más amargos como los más alegres. Entonces Dios te quiere llevar a esos lugares donde tal vez has cerrado puertas, has hecho habitaciones oscuras a las que no quieres ir porque son recuerdos de traiciones, de tristezas, de desilusiones. Y Jesús te va a llevar ahí y va a poner una silla ahí y se va a sentar contigo y te va a mostrar que esos momentos Él los va a utilizar para madurarte, para sacar de entre todo eso malo algo bueno, para que tu boca sea como su boca, para que aprendas que esos momentos ahora te enseñan a no volver a tropezar, te enseñan a madurar, te enseñan a aconsejar. Y Dios va a venir no como alguien que viene como un huésped que viene a habitar algo para irse luego. No va a dejar tirada la toalla, no va a desordenar todo, porque bueno, después alguien viene y limpia el cuarto. No, Jesús viene a morar. Él viene a cambiar por completo esos lugares amargos y transformarlos, a poner cuadros llenos de alegría donde había tristeza, arrancar esas cortinas polvorientas que no dejaban entrar la luz a esos lugares, para que cuando te acuerdes de esos lugares sepas que Jesús estuvo contigo. Y te vas a dar cuenta que el dolor se va a ir, que la tristeza se va a ir y que vas a ser renovada como persona, como mujer, como hombre. Vas a volver a confiar en ti, vas a volver a darte valor como persona porque ahora Dios está trabajando en tu vida. Así que posiblemente hay alguien que no nos había visto en esta segunda clase, que se conectó a nosotros en esta segunda clase y nunca le había entregado su corazón a Jesús, no sabe lo que es el nuevo nacimiento, o no lo ha experimentado, o no se lo han dicho y pasó por ese proceso. Pero yo te voy a invitar, la voy a invitar a Silvia que lo haga, una oración de entrega, una oración en donde tú le entregues tu corazón. Y si quieres explicarlo un poquito. Amén, amén. La palabra de Dios dice que confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón. Amén. Y el Señor nos da derecho a ser hijos de Dios, ¿ok? Porque como les decía antes, éramos criatura, éramos creación de Dios, pero cuando confesamos y creemos, amén, pasamos a ser de creación, de criatura, a hijos de Dios. Entonces, yo te animo a que hagas esta oración,
¿ok? Porque hay bendiciones, hay promesas, hay herencia, no solo para tu vida, sino para tus hijos, para las generaciones que tienes detrás tuyo, ¿ok? Tú puedes ser la primera generación que te va a llevar a la bendición. Amén. Entonces cierra tus ojos donde estás. Si nunca hiciste esta oración, o aquellas personas que quizás un día se apartaron, se alejaron de los caminos, se enojaron, se fueron, ¿ok? Y hoy quieres reconciliarte, hoy quieres hacer de vuelta esa confesión. Yo te animo a que cierres los ojos y vamos a hacer esa oración con nosotros. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, Señor. Y en esta hora, Señor, yo confieso con mi boca que tú eres Dios, que tú diste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz de Calvario, Señor, para salvar mi vida, Señor. En esta hora, Señor, yo renuncio a todo pacto con el mundo, con el enemigo, con las tinieblas y conmigo mismo. Y te pido, Señor, en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre Celestial, en esta hora yo te pido, Señor, que tomes mi mano y que me guíes por tu camino, por tu sendero, que nada me suelte ni a la derecha ni a la izquierda. Guíame, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos para poder estar atento y escuchar tu voz, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Te bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Preciosa, preciosa oración. ¿Querés invitarlos a que se conecten con nosotros? Ok, los invitamos a que se conecten la próxima semana, a esta misma hora, este mismo día y por este mismo canal. Amén. Los invitamos, queremos saber de ustedes, de dónde nos están viendo. Va a haber ahí abajo un número de teléfono, quizás va a estar un email, nos podés escribir, nos podés estar llamando, ¿ok? Nosotros vamos a contestar ese email, vamos a contestar esa llamada, te vamos a responder, así que queremos saber de ti, amén. Amén. Bueno, pueblo, déjame hacer una oración por ti para terminar esto. Que espero que lo hayas recibido, que lo puedas atesorar en tu corazón, que le eches llave a ese cofre para que nadie robe lo que vas aprendiendo. Si te ha sido de bendición, por favor, haznos saber, conéctate con nosotros, estamos dispuestos a discipularte. Esto no va a terminar en 8 clases, tenemos proyectos, tenemos sueños que han nacido en el corazón de nuestros pastores, que lo vamos a seguir extendiendo, así que vamos a orar junto como familia. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido que selles estas palabras con tu presencia, Espíritu Santo, en el corazón de todo aquel que la reciba. Te pido que bendigas su vida, Señor, su entrada, su salida, su casa, su familia, sus sueños, que experimenten tu presencia. Señor, lo que más anhelamos en nuestra vida es experimentar tu presencia, saber que tú estás recorriendo nuestro hogar, que tu perfume se quedó impregnado en nuestra casa, Señor, que nuestra casa se volvió campamento de ángeles, lugar de encuentro, lugar de citas, madrugadas de escuchar tu voz, de despertarnos y venir a buscarte, de adoración, lugar de adoración, lugar... Señor, enséñanos qué es lo que te gusta. Amén. Enséñanos, Señor. Espíritu Santo, tú que conoces el corazón del Padre, enséñanos a enamorar a Dios, enséñanos a enamorarlo, a retenerlo, a hacer que nuestra casa sea un lugar agradable en donde Él quiere reposar todo el tiempo. Enséñanos, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad, a traer esa presencia a nuestra vida para que esa presencia nos rodee de día y de noche, a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Padre, yo bendigo a toda persona que está siguiendo estas clases. La bendigo y te pido que le des la fortaleza, el valor para poder seguir en ellas, para poder mirarle y meditar y mejorar lo que tenga que mejorar y cambiar lo que tenga que cambiar. Todo lo que sea para buscarte solamente a ti, Señor, para enamorarnos de ti. Amén. Bendigo a todas las personas, bendigo sus sueños, su mente, su entrada y su salida, y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueblo, Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Amén. Bendiciones.